Puede ocurrir que tras mucho tiempo sin usar la impresora haya colores que no impriman. Lo primero que podemos hacer es comprobar qué colores no imprimen. Usaremos el test de inyectores y veremos qué colores fallan. Elegimos en el menú de mantenimiento Test de inyectores. Cargamos una hoja y damos a imprimir. Podemos ver que los colores amarillo y azul no imprimen. Vamos a verlo con más detalle. Las causas más comunes pueden ser varias. Podemos ver que los depósitos están llenos de tinta. Voy a ver cuál es la causa del fallo. Voy a desmontar y veremos la causa. Extraemos los tornillos laterales. Ahora podemos levantar la tapa superior. Bajo la tapa central y voy a extraer los cartuchos de tinta, pero primero quito la funda de las mangueras. Extraigo el cartucho de tinta negro y vemos que hay tinta en su interior. Extraigo el amarillo y vemos que falta tinta. Está vacío. Extraigo el magenta y también está vacío. Y por último extraigo el azul. Está vacío. No imprime porque falta tinta en los cartuchos. En mi caso, el magenta y el azul. Tenemos que hacer que llegue tinta a los cartuchos. Podemos usar estas tres opciones. Podemos inyectar tinta directamente con una jeringa. Podemos activar en mantenimiento de la impresora la limpieza de cabezales, si faltara poca tinta. Y por última opción, activando la función limpieza a fondo, que hará llegar más cantidad de tinta al cabezal. Activando la limpieza, además de llenar los cartuchos, va a realizar una limpieza del cabezal inyector. Para mi caso, voy a usar una limpieza a fondo. Lo busco en el menú de mantenimiento. Nos avisa para leer una advertencia en la página web de Epson. Nos avisa de que esta función consume mucha tinta, por tanto debemos tener en los depósitos al menos un tercio de su capacidad, ya que si nos quedamos sin tinta se podría averiar el cabezal. Entre limpieza y limpieza hay que esperar 12 horas. Además se deposita tinta en las almohadillas, por tanto se acorta su vida útil. También nos indica qué botones usar para ejecutar esta función. Hay que apagar la impresora y luego encenderla manteniendo pulsados los dos botones de encendido y de ayuda. Antes de dar OK nos avisa de que debe haber tinta en los depósitos. Damos al OK y empieza a llenarse de tinta los cartuchos. Se va a llenar los cartuchos de tintas y además va a realizar una limpieza del cabezal inyector. Esta función puede tardar unos 7 minutos. Avisa que la impresión será de calidad después de una espera de 12 horas. Ahora puedo comprobar que se han llenado los cartuchos de tinta. Vuelvo a montar todo y aquí podemos ver cómo estaba antes de tinta y cómo está ahora. Podemos ver el consumo de tinta. Ha consumido casi un tercio de los depósitos. Voy a realizar un nuevo test de inyectores para ver cómo ha quedado la impresión. Vemos que ahora sí, después de la limpieza, la impresión ya es correcta.